Tendemos a pensar que la materia prima de la arquitectura y el urbanismo es el espacio. Construimos una casa, diseñamos una ciudad, hacemos un parque y esas son modificaciones o proyectos de modificaciones del espacio. Trabajamos sobre el espacio. Sin embargo, el diseño trabaja sobre todo sobre el tiempo. La mesa de trabajo del diseñador es una verdadera máquina del tiempo. Ahí lo que encontramos es algo que todavía no existe, que va a existir en el futuro. Imaginamos cómo van a ser las cosas para lo que imaginamos cómo va a ser nuestra vida. Cuando resolvemos un problema concreto y actual, por ejemplo, poner un dormitorio más en la casa porque crece la familia, también estamos pensando en cómo va a ser la vida de la familia en el futuro. Y cuando pensamos en espacios públicos para la ciudad, en realidad estamos imaginando cómo va a ser la sociedad del futuro dentro de 2 o 3 generaciones. ¿En qué sociedad estamos pensando cuando diseñamos espacios públicos para el futuro? ¿Cómo pensamos que va a ser o que tiene que ser la ciudad para resolver los problemas que ahora tenemos y los problemas que van a venir? Es una obligación de los gobernantes y de los diseñadores, una obligación ética, pensar en cómo será esa sociedad del futuro y cómo se van a resolver los problemas mediante propuestas concretas de espacios públicos. Vamos a hablar del futuro de los espacios públicos y para eso convocamos a Eleonora Bianchi, que es directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, y al doctor arquitecto Gustavo Scheps, que es decano de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Bienvenidos. Gracias por venir. Scheps, te voy a hacer una pregunta así grandiosa, gigantesca, pero que me parece que ayuda a entender un poco de la filosofía de este asunto. ¿Se puede planificar una ciudad? Bueno, en realidad la construcción de la ciudad es un proceso histórico y colectivo, ¿no? La materialidad de las ciudades tiene centurias en algunos casos y son construcciones sobre construcciones. De manera que la pregunta es difícil de contestar porque en realidad deberíamos decir que se puede y se debe pensar en la ciudad y pensar en el futuro de la ciudad. Lo que es difícil, discutido y que estamos permanentemente tratando de encontrar respuestas es cómo. Claro. O sea, es interesante pensar que las ciudades, es obvio, pero a veces uno no lo advierte, son bastante anteriores al concepto mismo de urbanismo. Es decir, claro, la idea de pensar la ciudad surge de modo relativamente reciente, en el siglo XIX, y allí se entiende la ciudad como un objeto, se lo aísla de lo que no es él, y de algún modo se piensa en cómo puede y debe proyectarse al futuro, entenderse, interpretarse. Eso, digamos, a partir de allí hay un pensamiento consciente acerca del futuro de las ciudades, pero al mismo tiempo la propia noción de ciudad empieza a ser una restricción para pensar acerca de ella. Claro. Hoy vivimos ciertos procesos que escapan claramente a lo que es el concepto de ciudad. Los conceptos de regiones integrales, de metrópolis y la velocidad, digamos, de crecimiento de la población urbana lleva a que las viejas lógicas entren en crisis. Entonces, las explicaciones que podemos dar del fenómeno y por consiguiente lo que podemos pensar acerca de lo que va a suceder, digamos, está siempre en tela de juicio. El pensamiento acerca de lo urbano ha transcurrido desde épocas en las cuales con mucho optimismo se ha pensado una ciudad desde cero, una ciudad absolutamente nueva. Un ejemplo es La Plata, muy vecino aquí, donde en un reflejo del pensamiento de la época se hace una ciudad perfecta, supuestamente. Una ciudad en un plano, una ciudad con una geometría muy fuerte, muy rígida, que hace un par de años las inundaciones arrasaron, demostrando que no era ni plana, ni perfecta, ni inmutable. Entonces, todas estas situaciones que nos ponen frente a espejos así duros, nos llevan a pensar realmente qué es lo que podemos anticipar, hasta dónde podemos
predecir y hacia dónde podemos orientar. Es decir, que la planificación de las ciudades es una disciplina que tiene una cantidad de preguntas internas acerca de sí misma, ¿no? Exactamente. Es complicado. Ahora, ¿hay acuerdo en que lo que queremos es una ciudad linda, cómoda, accesible? Si nadie tiene dudas acerca de cómo quiere que sea la ciudad. El asunto es, bueno, por un lado, cómo lo hacemos y por el otro lado, quién lo hace. Entonces, como directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano, me gustaría que explicaras qué hace ese departamento. Muy bien. Bueno, el Departamento de Acondicionamiento Urbano es bastante vasta su actuación. Por un lado, trabaja en todo lo que tiene que ver con el espacio público y la construcción y el mantenimiento del espacio público. También tiene que ver con todo lo que son los permisos en la ciudad, los permisos de construcción en particular. Atiende todo lo que es la obra pública dentro de la ciudad, pero el control nada más. Así como todo lo que tiene que ver con esa nueva ciudad que se va gestando de forma desordenada, porque en realidad trabajamos también en todo lo que tiene que ver con digamos, la regularización de los asentamientos. O sea que es vasta. Esa ciudad espontánea, digamos, que bueno, que nunca se pidió permiso, pero está ahí. Pero está, claro, existe. Es una realidad. Y además, en algunos momentos parece estar de espaldas a la ciudad, pero que sin embargo se interconecta permanentemente y además la población que vive en ella es en general la que más crece demográficamente y que además presta buena parte de los servicios al resto de la ciudad. Claro. Jeps, vos decías, bueno, la planificación ya es un concepto complicado por todo eso que decías, pero bueno, hay urbanismo que se enseña en la facultad de la que sos decano. Entonces, ¿cómo se concilia esas dudas filosóficas acerca de la cosa con qué se enseña? Bueno, precisamente el rol de un ámbito académico como la facultad es plantear al mismo tiempo preguntas y respuestas. O sea, las certezas están un poco siempre en cuestionamiento en un ámbito académico. Efectivamente, la facultad ha acompañado desde hace ya muchísimo tiempo. El Instituto de Teoría y Urbanismo se funda por los años 30 ya, o sea que hay una larguísima tradición de reflexión acerca de estas cuestiones. Y de reflexión concreta, digamos, sobre Montevideo, por ejemplo, sobre y algunas otras Montevideo, ciudades. sobre ciudades del interior y sobre la lógica de vinculación de ciudades entre sí. Es decir, de hecho, hoy la facultad, que es un tema interesante, la facultad está cumpliendo 100 años. Y en este marco, hoy la facultad tiene en su docencia, en su enseñanza, la formación de todo el arco del hábitat, es decir, el proyecto de transformación del hábitat, desde los objetos hasta el ordenamiento del territorio, está en facultad. Del diseño industrial. Del diseño del objeto el pensamiento territorial. Ahora, una condición particular que tiene la arquitectura es precisamente la capacidad de vincular esos distintos niveles. Entonces, la enseñanza, la formación de grado de la arquitectura tiende precisamente a entender el hábitat como un fenómeno de continuo escalas en las cuales interactúan unas con otras. Es decir, el planeamiento del libro clásico de la visión satelital, plana, desde cierto nivel, ya está cuestionado obviamente a nivel general, pero en facultad tiene una historia de ser vista con una dinámica mucho más interesante y transversal. De hecho, esa es lo que tiene que ver con la formación de grado. Dentro de la formación de grado hay una maestría de ordenamiento del territorio y urbanismo que en realidad ya ahí fija conceptos y debate con las posiciones. ¿Y aporta en concreto, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo, digamos, como institución que investiga y que genera conocimiento? Nosotros estamos aportando en dos direcciones. Por un lado, hay muchísimos docentes que son profesionales dentro de la Intendencia. Y ahí hay que entender que no es unidireccional, o sea, nosotros estamos aprendiendo y ganando en calidad académica en la medida en que nuestros docentes están haciendo práctica profesional real. Por otro lado, sí hay trabajos de investigación concretos acerca de ciertas cuestiones particulares que de algún modo alimentan directamente desde la producción de la facultad. Esto, uno de los ejemplos más notorios es la participación en el POT de la facultad,
Plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Montevideo, donde tuvo un rol muy importante con una contrapartida de la Intendencia, en fin. Pero hay sí un aporte y sobre todo hay una gran voluntad de la facultad de aportar, de estar en contacto, de colaborar como interlocutor. ¿Y la Intendencia tiene un plan, digamos, se elabora un plan y se piensa en el futuro? ¿O se espera que, digamos, la academia traiga? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Y en qué ciudad está pensando? Muy bien. La Intendencia sí tiene planes. Esos planes, dependiendo muchas veces si nos referimos a un departamento o si nos referimos al departamento de planificación, la Intendencia se piensa con antelación, digamos, en cuanto a cómo va a desarrollar sus acciones. Seguramente no solo puede hacer lo que planifica, muchas veces también va a estar haciendo aquellas cosas que aparecen en el momento ¿cómo? A partir de demandas, planteadas muchas veces por los propios vecinos de Montevideo. Pero hay también sin duda es imprescindible el plan, es imprescindible porque en realidad tú te planteas qué ciudad querés. Y a partir de que te planteas qué ciudad querés, bueno, vas ajustando los distintos recursos que posees, tanto económicos como humanos, que te permiten ir desarrollándola. Obviamente, cuando estás desde el gobierno, tenés una dinámica bastante distinta, en la que, por un lado, tenés el plan, por el otro lado, se te van planteando las distintas coyunturas y vas teniendo que darles respuesta. Bueno, lo que tenés que hacer de alguna manera es lograr encontrar el punto de encuentro entre la planificación y lo cotidiano y los recursos que dispones para ellos. Bien, yo les propongo lo siguiente. Ahora vamos a una pausa y a la vuelta intentemos transmitir qué ideas hay en la academia acerca de algunas cualidades o características de la Montevideo del futuro y qué ideas se manejan en la Intendencia acerca de lo mismo. A la vuelta. Muy bien. Seguimos con la directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, Eleonora Bianchi, y con el decano de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, el arquitecto Gustavo Scheps, hablando de espacios públicos, del futuro de la ciudad y específicamente de espacios públicos. Y entonces yo quería que, bueno, hemos hablado un poquitito en términos generales de la planificación, a mí me gustaría que pasáramos de ese macro a, bueno, espacios públicos, un tema bien concreto. ¿Se puede separar el estudio de la ciudad como conjunto del estudio de los espacios públicos? Es como cuando yo diseño una cosa mucho más chiquita, una casa, por ejemplo, que de pronto me olvido, donde pongo el baño no me importa mucho lo que pasa afuera. Bueno, la noción de espacio público en realidad es extremadamente amplia, ¿no? Claro. Porque espacio público es una plaza, es un parque, es la vereda, es la playa, es la rambla. Es decir, es una categoría muy amplia. Claro. Y en realidad es en general el ámbito donde opera o puede operar con de manera más directa la planificación. O sea, es la definición de esa. Ahora, la construcción del espacio público, en todas sus acepciones, refleja de alguna manera la cosmovisión de una época, ¿no? Es como una época se ve a sí misma y ve, pero a su vez, evidentemente, está superpuesto a lo que había antes y se prepara para lo que vendrá después, que no sabemos muy bien lo que es nunca. Entonces, en ese momento es que empieza la relación entre la posibilidad real y la aspiración a generar determinadas transformaciones urbanas. Un ejemplo notable de transformación urbana es la construcción de la Rambla de Montevideo. Hacia los años 20, entre el 20 y 30, se construye la Rambla Sur, y eso refleja verdaderamente un cambio de la visión de la sociedad uruguaya del espacio físico. Una ciudad que era fuertemente introvertida, de golpe se vuelca al exterior, descubre el horizonte del mar. Y esa transformación ha sido el cambio más radical que la ciudad ha tenido en los 100 años. Y ha producido también un espacio de una extraordinaria versatilidad. Porque si uno bien lo observa, es uno de los espacios que tienen que son más buscados, donde la gente va, donde disfruta, y
curiosamente ha soportado esa estructura muy sencilla, una transformaciones culturales muy fuertes, y particularmente uno lo observa en lo que pasa hoy día, donde el cambio cultural es verdaderamente extraordinario. ¿Y eso fue un poco, digamos, era un genio el tipo que se le ocurrió eso? ¿O en parte, bueno, la ciudad también se empezó a adaptar a eso que empezó a tener? Bueno, las cosas no pasan solas, o sea, la Rambla se pudo hacer posiblemente porque la sociedad, claro, en todos sus niveles, claro, estaba buscando eso. Claro. Hay un cambio que se vincula a la valoración del cuerpo, al descubrimiento del deporte, la vida al aire libre. Hay toda una novedad general en los paradigmas que cortan esa época, que bueno, que se alinean y que de alguna manera, pensemos que también es el momento en que Montevideo recibe la arquitectura renovadora de una manera totalmente natural y la del movimiento moderno. Claro, que también habla de todas estas cosas, claro, ¿no? Claro. Ahora, esa transformación genera un modelo de espacio urbano que tiene ciertas características que creo que hay que estudiar y mirar con mucho cuidado. Por ejemplo, es una magnífica relación de lo natural y lo artificial, pero al mismo tiempo tiene una desespecialización muy grande. Finalmente es una larga línea con un banco larguísimo de 15-20 kilómetros. Claro. No es otra cosa. Pero es el soporte para que la gente pasee, haga deporte, se encuentre, se siente mirando el mar si quiere estar solo, se siente mirando la gente que camina si quiere hacer sociabilidad. Es un lugar donde uno se sienta al sol si tiene frío, a la sombra de los edificios. O sea, tiene cierta información básica que permite que pueda ser apropiado de muchas maneras. Y eso es interesante porque en realidad esa visión que las distintas épocas tienen de sí mismas y que se materializa en los espacios que propone, finalmente son restricciones que quedan para los que venimos después y para los que vendrán después. Y posibilidades también. Por eso, sí, restricciones en el sentido de que hay ciertas cosas que unas son condiciones más de partida. Condiciones es mejor. Bien. Entonces, ahí uno hace lo que puede, se apropia de esos espacios como puede. Hoy día lo que uno observa es una gran heterogeneidad en la manera de usar el espacio público. Mucho más grande posiblemente que hace 50 años. Claro. Hoy hay gente que hace un uso pasivo, sereno, y gente que hace un uso hiperactivo, y cómo conviven todas esas realidades son las posibilidades que abren o cierran los distintos diseños. Ahí es que me parece que tenemos que pensar con mucho cuidado, ¿no? Claro, porque en realidad uno no está pensando en los espacios, sino está pensando en hacer o diseñar o trabajar unos espacios para que la gente pueda expandir sus posibilidades vitales, ¿no? Entonces, en realidad uno cuando imagina espacios lo que está imaginando es a la gente viviendo mejor, digamos, ¿no? ¿Y por dónde va esa idea de sociedad en la que se piensa cuando se piensa en espacios públicos desde la administración? En el sentido de qué vamos a promover para hacer, qué vamos a promover para gestionar. Y en general, primero pensamos hacia qué sector va dirigida la intervención, porque en realidad Montevideo, que ha tenido interesantes intervenciones en el espacio público, en lo que uno puede llamarle como el casco urbano central de la ciudad, en muchas oportunidades no ha podido desarrollar lo mismo en las áreas periféricas. Y bueno, creo que uno de los lineamientos que nos estamos planteando para la ciudad del futuro que tú decís es que en realidad el conjunto de la ciudad sea disfrutable por los montevideanos, que ya no solo te tengas que trasladar a las áreas centrales para poder ir a un parque, por ejemplo, sino que en tu propio barrio puedas tener una gran plaza en la que puedas desarrollar diversas actividades. Y que también la construcción en esos espacios permita que la vivienda pueda tener una cierta asociación a esos espacios, que no estemos pensando que exclusivamente son disfrutables los espacios privados. Queremos que los espacios públicos sean disfrutables, que haya una apropiación de todas las edades. Yo creo que lo que tú señalabas, el uso de la Rambla, en realidad están todas las edades usando la Rambla y hay una muy amable uso de ese espacio en el que en realidad no tenemos miedo. Bueno, no podemos replicar esos espacios en el conjunto de la ciudad. Yo creo que ese es uno de nuestros grandes desafíos. Incluso que podamos pensar que no solo podemos crear, sino que podemos mantener esos espacios. Creo que ese también es una cuestión principal, ¿no? O sea, las grandes inversiones
tienen que tener como contraparte la posibilidad de que en el uso cotidiano esos espacios se conserven, y que se conserven con una acción que tendrá que ver con el cuidado que hacemos en el uso, pero también con el mantenimiento que hace el gobierno de ese. Con la calidad del diseño, la Rambla es muy noble. Sin duda. Hay una cosa que me parece interesante que mencionabas, Leonora, es la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Porque ahí uno observa distintas aproximaciones. Podemos decir que en determinados ámbitos o espacios, yo qué sé, la ciudad italiana, por ejemplo, el espacio público es lo que está entre los espacios privados. De algún modo hay una cuestión que aglutina, que integra, que la casa y el espacio privado público y el espacio público se entremezclan. Hay otros espacios, no sé, pensemos en Los Ángeles, donde el espacio público es lo que está afuera del espacio privado. O sea, uno va de un espacio privado a otro en una burbujita de privacidad que es el auto que te lleva por la autopista, que finalmente es un espacio público también. Entonces, esa visión de distintas apropiaciones de los espacios públicos y privados, de interacciones entre ellos, es interesante ver cómo se está produciendo hoy en nuestra ciudad. Es raro porque se verifica que hay ciertas transformaciones bastante claras. Por ejemplo, aquello de que el barrio, la casa, barrer la vereda, limpiarla, mantenerla limpita, sentarse afuera y demás, es una manera de vivir que se ha mantenido durante muchísimo tiempo en Montevideo, pero hoy se está expandiendo de pronto en zonas, y hablo no de gente que se va por necesidad, sino vivienda de alta gama, que en realidad se ubica en lugares con muy escasa textura urbana. O sea, no hay continuidad, simplemente uno va hacia ahí para ir a su casa. Lo cual es un signo de las transformaciones culturales que se viven. No sé si es bueno o malo, no importa, no es el caso ahora evaluarlo, pero es una constatación muy particular cuando uno ve los desarrollos hacia el este, por ejemplo, con fuerte inversión, eventualmente con buena calidad de edificación y viviendas de alto nivel, y que sin embargo prescinden de la continuidad con lo público. Entonces, hay una transformación en esa manera de estar de concebirlo como entre o afuera, que yo creo que es interesante tenerla, por lo menos a la vista, sin emitir juicios de valor. Creo que traduce un cambio de cosmovisión presentes que por lo menos a mí me intrigan bastante a dónde va a llegar. No, claro, la pregunta es si a través del diseño de espacios públicos de pronto uno puede incidir en la cosmovisión de alguna manera, y esas son las políticas de la Creo que sí. Yo creo que sí. Claro. Es una responsabilidad de cada época hacerlo. El tema es hacerlo también a conciencia, de que venimos de alguna parte y vamos para otra. Exacto, hay que saber qué es lo que uno está buscando al final con eso. Yo creo que en esa línea de pensamiento, en hace bastante poco tiempo, tenemos algunas experiencias interesantes, como algunos espacios abandonados prácticamente por la ciudad y por sus habitantes, con una intervención y una creación de espacio público. En realidad hemos logrado que la gente nuevamente se apropie de ella, ¿no? Es en ese sentido que yo hablaba de que lo público y lo privado ahí tienen que tener una comunión bastante importante, y me parece que si en realidad nosotros seguimos generando barrios que sus servicios no sean lo suficientes, que digamos todos los servicios las familias los tengan dentro del hogar y no fuera, lo que logramos es más bien una sociedad muy introvertida, claro. En lugar de una sociedad en la que puede interactuar, porque una de las grandes demandas que hoy tenemos es muchas veces el miedo de transitar por el espacio público. Claro. Yo creo que eso, una manera, no digo que sea la única, pero una manera de revertirlo, tiene que ver con que el espacio público sea de calidad, el espacio público me brinde cosas y que permita que, por lo tanto, yo también me sienta más seguro. Tú hoy decías... No, claro, la seguridad también ¿De qué manera lo construyo? Y lo construyo, creo que... con espacios abiertos que me den la certeza de que transito por ellos y que no voy a tener sorpresas. Me parece que tiene que ver con que tenga la iluminación apropiada, con que sea seguro para los niños, con que la tercera edad pueda caminar y no se vaya a caer. O sea, me parece que hay un conjunto de cosas. Ni hablar. Sí, pero además, otra cosa, la gente a veces manifiesta ese temor, no porque sea demasiado fundado, sino porque tiene ese vínculo raro con lo público, ¿no? Y de pronto no es tan real, de pronto sí, pero digamos es un ingrediente más. Creo que por eso hay que ayudar. ir desde el otro lado. Exacto.
Bien, Gustavo Scheps, Eleonora Bianchi, muchas gracias por a ti. participar en el programa. Quedan un montón de preguntas que tienen que ver con los espacios públicos, para quiénes diseñamos y construimos los espacios públicos, qué nos enseña la historia de los espacios públicos de la ciudad, cómo nos puede ayudar eso a tomar nuevos rumbos. Y bueno, para contestar esas preguntas y otras, lo mejor es participar en la esfera pública de la ciudad.